una carpeta, una guerra psicológica infantil de niños. ¿Ustedes la vieron? Con una carpeta diciendo, vamos a mandar 5.000 tropas a Colombia. Esa es la forma infantil de dirigir una política exterior desde la Casa Blanca. Por eso digo, nervios de acero, calma y cordura, confianza en nuestra fuerza y máxima movilización militar en favor de la lealtad, en favor de la patria y en favor de la unión cívico-militar. Los líderes militares de la patria deben ejercer su liderazgo a favor de la causa de Venezuela y decirle al imperialismo, imperialismo, yanqui go home, fuera de aquí. Nicolás Maduro, lo ven ustedes, una escena recurrente con fuerzas militares. Me acompaña en nuestros estudios para analizar lo que está ocurriendo en Venezuela, también en Washington, Robert Carmona, es vicepresidente ejecutivo de la Fundación Arcadia, abogado y venezolano. Robert, comencemos con el escenario que se vive hoy. Estados Unidos reconoció a Juan Guaidó. Carlos Vecchio, quien es Estados Unidos reconoce como encargado de negocios, visita la Casa Blanca, da declaraciones. Cada vez actúan más quienes están vinculados a Guaidó en representación de un gobierno que todavía está por consolidarse. ¿Cómo ves este momento y qué tan diferente es de otros similares en donde se ha hablado de cambio en Venezuela y no se da? Sí, gracias, Juan Carlos. Fíjate, efectivamente, Venezuela hoy es otra. Venezuela es otra en el sentido que no es solamente el liderazgo de un líder que renació de, vamos a decir, de todas las fuerzas que se han unido para restaurar la democracia en Venezuela, como lo es el presidente actual, Juan Guaidó. Él está siendo reconocido no solamente por Estados Unidos, o sea, no es una cuestión, o sea, el gobierno venezolano hoy en día lo preside constitucionalmente el presidente Guaidó, el cual ha venido siendo reconocido por los Estados Unidos, efectivamente, pero igual tenemos un gran número de países, el cual desde ayer oímos también de Australia, oímos de Israel, o sea, estamos hablando de la comunidad internacional que finalmente despierta y oye el clamor de los venezolanos, donde hemos venido denunciando constantemente la violación del orden constitucional, la violación de los derechos humanos y un sinfín de violaciones al orden jurídico y al Estado de Derecho que han llevado vamos a decir ya, a este estado en que nos encontramos, vamos a decir que para bien de los tiempos. Pero hay algo que tú dijiste es muy importante, ¿en qué se compara esto con los procesos anteriores? Fíjate, si vemos cierto que en Venezuela lo último más parecido es lo que sucedió en el año 2002. Lo que sucedió en el año 2002 era el que a través de los órganos del Estado se llevó a la renuncia de la que entonces presidente de la República, el señor Hugo Chávez. Hoy en día, los que usurpan el poder en Venezuela, y usurpan ¿por qué? Porque se han constituido bajo las bases de acciones totalmente ilegales, fuera de la ley, para ellos precisamente poder mantenerse en el poder. Si tú hoy ves, si lo comparamos con otros, vamos a decirte, otros poderes de los estados, como son Estados Unidos, vemos un Tribunal Supremo de Justicia recientemente que en un discurso que dio el señor Maduro, tú veías a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia aplaudiéndolo. ¿Cuándo se ha visto que un poder, o sea, va a estar en eso? Tú ves aquí los discursos ante la Unión, ellos son totalmente neutrales, ni los militares tampoco. Ahora, hay un escenario que es muy llamativo y es, los venezolanos tienen muy claro el tema, pero quienes no son venezolanos y ven que hay un gobierno encabezado por Nicolás Maduro que tiene control del Poder Judicial, de las fuerzas militares, de la Fiscalía, otro gobierno reconocido por la comunidad internacional de Juan Guaidó, un país con dos gobiernos al mismo tiempo. ¿Hacia dónde va esto y cuándo va a tener una solución concreta? Por ejemplo, veíamos a Guaidó respondiéndole al fiscal que responde al presidente Maduro.
¿cuál es el siguiente paso? ¿Cuándo deja Venezuela de tener dos presidentes? No, fíjate, Venezuela no tiene dos presidentes, tiene uno solo y es el presidente Juan Guaidó. No tiene dos presidentes. El otro señor es un usurpador del poder. Y eso es lo que hay que tener la diferencia. Un señor que está usurpando el poder de la presidencia y que está sustentado en el poder que ha comprado dentro del estamento militar, del alto mando militar que ha conducido para poder soportar el gobierno actual. Vemos actos como el día, como en la crisis. ¿Las fuerzas militares va a ser la clave? Fíjate, bueno, el usurpador se sostiene por la Fuerza Armada Nacional, por ese alto mando que controla, manipula, soborna, como estos días, imagínense, recientemente ahorita entregándole vehículos, cestas a los militares. O sea, eso no lo vemos ni en Estados Unidos, eso no lo vemos ni siquiera en Belice. O sea, entonces, el hecho es que no existen dos presidentes, no existen dos gobiernos. Hay que entender la situación a partir del pasado 10 de enero. La presidencia de la República quedó vacante. ¿Por qué? Porque es que no había presidente, porque las elecciones donde este señor se autoproclamó prácticamente presidente de la República estaban viciadas de toda nulidad, todo acto de nulidad. Y tengo una pregunta final, Robert. ¿Cómo se garantiza para que en el futuro no se repita en Venezuela lo que ha estado ocurriendo durante el gobierno de Nicolás Maduro, en donde solo hay una voz, en donde se saca del aire los medios críticos? ¿Se está generando esa costumbre en quien disiente y opina diferente es rechazado? Porque hay un debate muy fuerte ahora sobre la definición de Guaidó como presidente. ¿Cómo se evita que esa visión no permee y no sea lo que venga de Venezuela de aquí adelante? Gracias por hacer esa pregunta, porque es bien interesante. Y no se trata de Venezuela solamente. No se trata de que esto no suceda más en Venezuela. Es que esto no suceda más en ninguna parte del mundo. Y hay que educar a los pueblos. Hay que hacer entender a los pueblos que aquellos líderes, que se creen líderes de ciertos movimientos políticos, que busquen el antagonismo entre el propio pueblo para acrecentar diferencias de tipo ideológico, pero no solamente de tipo ideológico, sino de tipo cultural, es lo que lleva a cabo todo esto. No hay políticos o líderes mesiáticos, no. Entonces es el respeto a la democracia, el respeto al orden jurídico, es el respeto a las normas. Y esto es por eso que hay que educar, no solamente que es para que no suceda en Venezuela, es que no pase nuevamente, que el pueblo mexicano pueda estar despierto y alerta ante cualquier posible atentado que pueda haber contra su sistema democrático. Estos mesiáticos, hay que realmente a educar al pueblo para que esté alerta y haga respetar los derechos constitucionales de cada uno de nuestros países. Y respetar las diferentes interpretaciones de los hechos, de las noticias, y no creer que quien no dice lo que nosotros esperamos es nuestro enemigo. Correcto. Es algo importante. Robert Carmona es vicepresidente ejecutivo de la Fundación Arcadia.